curso de Derecho Tributario de la sección J. Seré el auxiliar del licenciado Carlos Gómez. En este momento vamos a iniciar el curso con los compañeros que están. Les vamos a dar las generalidades. Bien. Perdón, solo un pequeño paréntesis. La imagen sería tan amable de poder presentármela. Está bien, licenciado. Gracias, muy amable. ¿Alguien tiene levantada la mano? Sí, por favor. Buenas tardes, licenciados. Disculpe la molestia. Fíjese que hay compañeros que no pudieron ingresar a su reunión. Creo que está limitado el acceso para 100 personas únicamente. Entonces, tienen esa inquietud tiene razón. De qué es lo que va a suceder con ellos. Tiene razón. Ahorita vamos a ver qué solución podemos brindarles. Por cierto, disculpen el abuso, ¿alguien de ustedes está? Okay. ¿Alguien de ustedes tiene como el conocimiento o la posibilidad de poder retransmitir la clase de alguna manera para el resto de compañeros? Miren, les comento esto. Lo que sucede es que la facultad como tal a nosotros nos brinda todas las herramientas para poder llevar a cabo la clase, ¿verdad? Ya sea una licencia de Zoom o de Meet. Sin embargo, en esta ocasión y por ser primera clase, entre muchos otros temas, aún no han hecho pues como tal ese trámite de brindarnos a nosotros esas herramientas. A consecuencia de ello, pues yo sí estoy limitado a poder darles la clase por medio de Google Meet con, valga la redundancia, un límite de 100 estudiantes. Pero recuerdo que sí se puede retransmitir. Pregunto, ¿alguien de ustedes tiene la posibilidad de hacer eso o los conocimientos para que el resto de compañeros también puedan presenciar la clase, ¿verdad? Creo que son como en promedio 30 los que hacen falta. Gracias, Javier Ruiz, muy amable, le agradezco bastante. Licenciada Marisol. Estoy atento ahí a su presentación. Bueno, para mientras que está el tema de las diapositivas, vamos a dar inicio con la clase. Me voy a presentar, les voy a explicar pues cómo es que se va a estar llevando el tema de las clases, ¿verdad? En el 10º semestre, en esta clase, valga la redundancia, y pues demás generalidades, ¿verdad? Aunado a ello, vamos a dar inicio con una clase introductoria. Sé que pues somos profesionales del derecho, las relaciones sociales son sumamente importantes, ¿verdad? Tanto como para los profesionales como para los alumnos. Yo estoy muy a favor de ello, de fomentar las relaciones sociales, es algo de vital importancia para muchos aspectos. Entonces, vamos a llevar a cabo este tema de la presentación tanto de manera formal, ya como tal, de mi persona y también de ustedes, en una clase presencial, ya que pues la facultad nos brinda esa oportunidad de poder estar llevando a cabo clases presenciales. Nos tocó ser el grupo 2, ¿verdad? Vamos a iniciar con las clases virtuales por ahora, pero entiendo que la siguiente semana van a ser meramente presenciales. Entonces, pues vamos a aprovechar las clases presenciales para poder comunicarnos, para poder romper el hielo, para poder conocernos de una mejor manera.
¿ya? En esta ocasión, el tema de la clase, pues daré 2 clases. Considero que con 2 clases abarco bastante bien el tema de las clases introductorias, ¿verdad? Me gusta dar clases introductorias para que ustedes tengan una idea o una concepción como tal de... perdón. ¿Necesita permiso para hacer la presentación, licenciada? Ya veo. Sí, licenciado, no me lo permite. ¿Podría intentar de nuevo? Permita. Vamos a hacer algo. Voy a quitar pantalla, cancelamos. No, yo creo que desde acá no le puedo dar permiso, fíjese, Lida. Pantalla completa, quitar. Vamos a ver. Controles. No. Bueno. Una disculpa, les había tenido preparada una diapositiva, después les voy a mandar la fotografía, pero era solamente una en donde estaba establecido el tema de la clase como tal, derecho tributario, la bienvenida y los puntos que vamos a tocar el día de hoy. ¿Verdad? En vista de que no se puede, les pido una disculpa de antemano por ello, ya que fue todo bastante apresurado el tema de la clase, la presentación, estuve viendo si podía realizar las clases por medio o por vía Zoom. Al final decliné por Google Meet, pues es con la plataforma con que más acercamiento he tenido, ¿verdad? Pero pues la clase va a constar de la presentación propia de su servidor, generalidades del curso, luego la clase introductoria, instrucciones a la clase, temas de asistencia, libros, puntuación, modalidad, etcétera. Y también la presentación de la licenciada, que es mi auxiliar, ¿verdad? Para que ustedes la puedan conocer. Bueno, como tal, y como seguramente ya se pudieron percatar en la clase de Google Classroom, mi nombre es Carlos Gómez, ya soy abogado y notario, trabajo para una institución pública, soy estudiante actual, ya así como ustedes, de 2 maestrías, una maestría en Derecho Constitucional y otra maestría en Derecho Procesal Penal. Me gusta todo lo que es el ámbito académico, la preparación constante, soy muy partidario de ello, ¿verdad? Participo en varias agrupaciones en las que nosotros como abogados fomentamos siempre el mejoramiento académico del profesional de manera gratuita para que puedan seguir fortaleciéndose, ya que pues como dicen, el conocimiento es poder y es de suma importancia seguir creciendo de manera académica constantemente, ya sea que sean estudiantes o después de haberse colegiado como abogados y notarios. La preparación es de suma importancia, ¿verdad? Y pues yo fomento bastante eso, me gusta hacer eso. Aunado a lo anterior, pues también soy catedrático de una universidad privada de la clase de filosofía y también soy catedrático de la clase de derecho romano, ¿ya? En esta ocasión, pues, también quiero dar las gracias a la administración del licenciado y decano Henry Arriaga por permitirme brindar esta cátedra, ¿verdad? Es para mí un verdadero honor. Yo soy abogado sancarlista y créanme que estar estar como estudiante y le llena a uno de mucha ilusión el poder algún día ser catedrático de el alma mater, que pues tanto conocimiento le brindó a uno. Y este semestre es mi primer semestre, a la redundancia, dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, por lo que estoy muy feliz, muy contento, muy agradecido sobre todo, ¿verdad? Y pues espero poder conocerlos, ya vamos a tener esa oportunidad de poder conocernos en persona, poder dialogar, poder discutir varios temas y así sucesivamente llevar a cabo las clases.
Entonces, en vista de ello, pues les quiero informar, mis clases yo no las suelo colocar muy difíciles, trato de prepararme, trato de que mis clases sean amenas, ¿verdad? Que es de vital importancia, porque, por ejemplo, yo tengo muchos colegas que son catedráticos de alguna universidad, ya sea privada o pública, y se sienten sumamente orgullosos porque los alumnos pierdan su curso. Créanme, hay muchos catedráticos así, porque los alumnos pierdan su curso, se sienten como empoderados o superiores al decir, no, a mí nadie me gana, no, yo esto, yo lo otro. Y no se trata de eso, la verdad no se trata de eso, sino que principalmente de que el alumno aprenda. Ese es mi objetivo, que el alumno aprenda. Yo preparo muy bien mis clases. Si doy clases virtuales, pues trato de presentarles diapositivas. Lastimosamente ahorita no puedo, pero las diapositivas que yo presento con normalidad, pues no son diapositivas en donde yo coloque todo el texto y me ponga a leer, sino que simplemente coloco los temas, ¿ya? Y posteriormente los voy explicando. Ya vamos a ver cómo me voy acoplando también a dar las clases de manera presencial, ver si puedo utilizar algún tipo de cañonera y si no, pues simplemente van a ser clases magistrales para que lo tengan presente. Aunado a lo anterior, pues con relación a los exámenes, pues yo, créanme que desde hace bastante tiempo quería optar por una modalidad. Yo tengo un mentor bueno, tengo varios mentores, pero uno de ellos es el doctor Arturo Viegas Lara. No sé si le suena o si alguien lo conoce, pero pues este doctor tiene una modalidad bastante buena en la que a sus alumnos de maestría y de doctorado les hace una prueba corta cada vez que les imparte una clase. ¿Ya? Es una prueba corta sumamente simple, les deja el material, la clase anterior, consta de aproximadamente 3 preguntas y pues así sucesivamente. Eso pues empodera bastante al estudiante, hace que tenga siempre presente como tal temas muy importantes de la clase, pero lo discutí ahí con varias personas e incluso con algunas autoridades y no fue muy bien recomendable. Esto porque, uno, estoy en una universidad pública y dos, pues también debo de acoplarme hasta cierto punto. Gracias, licenciada, y esa es la diapositiva que les tenía preparada. Y dos, pues tengo que también ser consciente de que muchos, pues yo también fui estudiante en algún momento, salimos tarde de trabajar, yo acabo de venir a mi casa, hay ocasiones en las cuales salgo a las 7 u 8 de la noche de mi trabajo, entonces pues ya les voy a hacer la presentación de mi auxiliar en algún momento en el que yo no pueda llegar a brindarles la clase, pues ella tiene todas las facultades y capacidades para poder impartírselas, ¿verdad? Para que lo tengan presente. Entonces la modalidad que voy a optar ahora pues es creo que la más común, la más simple, les doy la clase. Solo alguien, por favor, si fuera tan amable, porque yo no recuerdo y es que en las otras universidades se lleva de otra manera. ¿El parcial que vale 40 puntos es el segundo o es el final, el tercero? Solo quiero... Es el segundo, licenciado. El segundo, Lic. Quiero que me aclaren esto. El tercero. El segundo. El segundo, licenciado. El segundo. El segundo, licenciado. Le agradezco bastante, les agradezco a todos. Bueno, entonces lo que voy a hacer, el segundo vale 40, así pues. Ya. Y pues va. Lo que voy a hacer ahora es de que en el primer parcial va a tener un valor de 20 puntos exclusivamente para que lo anoten, para que lo apunten, para que lo tengan presente y después no me vayan a estar preguntando lo mismo de nuevo. Y les voy a dejar un trabajo, una tarea de 10 puntos, ¿verdad? Una tarea de 10 puntos en la universidad, créanme que es una bendición. Yo tampoco comparto el estar dando un montón de tareas de medio punto, de un punto, porque desde mi punto de vista no es ético, pero creo que una tarea bien hecha lo vale, ¿verdad? Es una tarea principalmente de pura investigación. Yo no me complico con eso, solo que por favor, sí traten la manera de presentarla, ¿verdad? Porque yo inventarme puntos de la nada no voy a poder, ¿ya? Estamos para apoyar, estamos para que principalmente el alumno aprenda, ¿verdad? Y qué feo también sería estar en el 10º y que no puedan
llegar a cerrar por una clase, ¿verdad? Y no solo le tienen que poner especial énfasis a mi clase, sino también al resto de clases que son de vital importancia, ya que con una que les falte no van a poder tener su cierre, su tan anhelado cierre de pensum. Tanto que han luchado por llegar hasta aquí como para no esforzarse este 10º semestre. Créanme que desde mi punto de vista, pues yo voy a ser bastante ameno, bastante tranquilo, les voy a dar la clase lo mejor que pueda, voy a ser claro, preciso y conciso, pero no sé cómo vayan a ser los otros licenciados. Yo personalmente no los conozco. A los de mi sección, a los otros no los conozco. Entonces no sé cómo examinen, cómo pregunten, si les van a enseñar de X o de Y manera. Entonces yo como recomendación, si les digo, están en el 10º semestre, esfuércense en aprender, esfuércense en mejorar y esfuércense en poder ganar el semestre y las clases, ¿verdad? Que es de vital importancia eso, ¿verdad? Es al final un beneficio y satisfacción para ustedes mismos. Bueno, entonces en vista de que ya les di como tal unas generalidades del curso, cómo se va a estar llevando a cabo, el primer parcial será de esa manera. El segundo parcial, en el segundo parcial les voy a hacer la misma modalidad, va a valer 30 puntos y 10 puntos de tarea, ¿ya? 10 puntos de la tarea. En el tercer parcial, sí, va a ser, voy a tener como criterio el cómo vayan a ser ustedes de alumnos. Si fueron buenos alumnos, si no, entre muchos otros aspectos, pues voy a decidir si dejarles o no una tarea al final. En el último parcial es muy probable que vayan a venir casos. Derecho tributario, pues es una rama muy bonita, muy extensa, en la cual sí me puedo permitir el llegar en algún momento a pues ponerles casos en sus exámenes, ¿verdad? Previamente explicados, en qué artículos, problemáticas y que pues los puedan llegar a resolver. Casos prácticos como tal. Ahora los primeros dos van a ser meramente teóricos. En esta ocasión voy a dar inicio con la clase, que es pues meramente una clase introductoria, así como muy probablemente sea la siguiente, el día viernes, ¿ya? Y el día lunes pues voy a estar muy contento y muy ansioso de poder convivir con ustedes, de poder conocerlos en persona, que tan importante es eso. Bien podría venir y decirles ahorita a todos, miren, prendan su cámara, hagan esto y lo otro, pero no, aquí no tiene caso. Ya que podemos hacerlo en persona, pues hagámoslo en persona. Yo no exijo la cámara prendida, no les pido que enciendan su cámara, solo que tengan respeto, por favor, y que tengan sus micrófonos apagados. Con eso creo que es suficiente, se entiende bastante bien, ¿verdad? Bueno. Entonces, miren, con relación al derecho tributario, ya me imagino que se podrán intuir sobre qué trata, sobre a qué hace alusión el derecho tributario como tal, ¿verdad? Hay diferentes textos que hablan sobre ello, juristas bastante buenos y reconocidos guatemaltecos, ¿ya? Eso. De hecho, estoy escribiendo uno, no es de derecho tributario, es de teoría del derecho como tal, pero a mí me gusta ser muy simplista, simplificar las cosas, que se entienda, que se vaya al punto, porque nuestra carrera se presta mucho a la interpretación. No es como un médico, por ejemplo, que paracetamol es lo mismo aquí que en la India, ¿verdad? Nosotros sí podemos llegar a interpretar a consideración de nosotros diferentes artículos, conceptos, normativas, etcétera. ¿Verdad? Entonces, para que lo entiendan, a mí me gusta simplificar, que tengan las bases, que es lo que voy a tratar la manera de hacer en este curso, que ustedes tengan bases acerca del derecho tributario, bases sólidas, bases buenas, ¿verdad? Muy seguramente, pues no vayan a ser los próximos superintendentes de administración tributaria, puede que otras personas sí, pero con normalidad esta no es una clase que sea del interés general, ¿verdad? Sin embargo, es una clase sumamente importante y que tienen que aprender, ganar y ser conocedores de la misma. Entonces, por lo mismo, pues
Voy a hacer lo posible porque, como les digo, tengan esas bases sólidas, fuertes, y yo como catedrático con eso me voy a dar por servido y voy a estar bastante feliz porque a veces dan cursos, dan clases de manera tan compleja, tan engorrosa que el estudiante se termina quedando con un porcentaje muy pequeñito de información y no ese es el punto. No, ese es el punto, no es venir acá como charlatán y usar tecnicismos o cuestiones por el estilo, sino que principalmente entiendan y me comprendan lo que quiero transmitirles, ¿verdad? Bueno, esto cuando yo les diga, como tip, cuando yo les diga, por favor, que copien o que apunten en algún lugar, etcétera, háganlo porque es muy probable que esos pequeños conceptos que yo les vaya a brindar vayan a venir dentro del examen. Otra cuestión, estamos en la clase de Derecho Tributario, entonces el Código Tributario va a ser de suma importancia que lo compren. Para los que ya lo tienen, felicidades, y para los que no, pues sí, por favor, ténganlo presente para la siguiente clase. ¿Ya? Bueno. El derecho tributario, también llamado hasta cierto punto derecho impositivo o derecho fiscal. Yo sí discrepo con que se llame derecho fiscal porque no es lo mismo y doctrinariamente suele considerarse al derecho tributario como una rama del derecho fiscal. Desde mi punto de vista, el derecho tributario ya es lo suficientemente extenso, grande, valioso y con tanta normativa al respecto que debería de ser considerado como una rama independiente. Derecho fiscal no es lo mismo que derecho tributario. Ténganlo muy presente. El derecho tributario, pues, se puede considerar, esto sí anótenlo, como el conjunto de normas jurídicas que se refieren a los tributos. Con tributos me refiero a impuestos, ¿verdad? Tributos se les dice y se les conoce desde la antigua Grecia, básicamente. Regulados en sus distintos aspectos. Esa es una definición bastante básica que cubre todo lo relacionado al derecho tributario. Ya no es engorrosa y es alguna que se les puede grabar en la mente. Seguramente cuando tengamos clases presenciales y ya empiece como tal a desarrollar las clases del curso, estemos viendo de manera más puntual, les dé definiciones de varios juristas guatemaltecos o bien de alguno internacional que son un poco más grandes, un poco más complejas, pero personalmente su catedrático es esta la que les comparte para que lo tengan presente. Es como cuando les dijeron a ustedes en su primer semestre que derecho era conjunto de normas, principios y doctrinas que regulan al hombre dentro de la sociedad, que no cumplirse de manera voluntaria puede hacerse efectivo su cumplimiento mediante la coerción. Entonces esto se le graba a uno, se le queda y uno tiene una idea de qué es, ¿verdad? Bueno, entonces en vista de que ya tienen eso, el derecho tributario como tal se divide en dos partes, la parte general y la parte especial, ¿ya? La parte general, pues básicamente es en donde están comprendidas las normas aplicables a todos y a cada uno de los tributos, que hay una ley del IVA, por ejemplo, ¿ya? Hay una ley del ISR, que vamos a ir viendo más adelante. Y pues la parte especial es en donde están comprendidas las disposiciones específicas sobre distintos tributos y que integran el sistema tributario, ¿verdad? Aquí pues ya entra la normativa de manera más generalizada, ¿ya? Y pues el derecho tributario se puede llegar a ubicar dentro del derecho público y pues hacer la separación que les dije hace un momento. No es derecho financiero, no tiene, sí tiene que ver hasta cierto punto, pero hay que hacer esa separación del derecho tributario y del derecho financiero. El derecho financiero vela más por eso, todo el tema financiero, todo el erario público del Estado. El derecho tributario no, el derecho tributario es más específico y vela por el tema de la recaudación del tributo que lleva a cabo el Estado. Entonces, no es lo mismo. Ahora bien, con respecto a la autonomía del derecho tributario, pues existen varias posiciones al respecto, ¿verdad?
Específicamente cuatro posiciones en relación a su autonomía. Primero, que las que niegan todo tipo de autonomía en el derecho tributario, por lo que hasta cierto punto se subordinan al derecho financiero. Esto se ve mucho en la doctrina guatemalteca, que simplemente niegan que el mismo sea autónomo, y lo es. En la práctica lo es. Se puede llegar a probar eso, solo en la doctrina no. Entonces los doctrinarios o los juristas en esta materia son los que actualmente están en ese debate. Luego tenemos las que estiman ya que el derecho tributario es una rama del derecho administrativo. Y no, ¿verdad? El derecho administrativo, pues principalmente se ve implícito en el poder ejecutivo como tal, que se encarga de administrar el Estado. Administrarlo, sí, de manera económica, pero no solo de esa manera, sino de muchas, ¿verdad? Y pues se puede llegar a administrar el Estado gracias a la recaudación que se hace por medio de todo lo que nos brinda el derecho tributario. Entonces, tampoco se puede llegar a estimar que sea una rama dependiente del derecho administrativo, sino es independiente. Luego tenemos otra posición, que es la que consideran al derecho tributario material o sustantivo, tanto didáctica como científicamente autónomo. Creo que esto está bastante claro, pero no suele considerarse como tal de esta manera, ¿ya? Luego tenemos la cuarta posición, que pues considera que básicamente el derecho tributario depende del derecho privado. Con derecho privado me refiero a derecho civil, a derecho mercantil, y le conceden al derecho tributario tan solo un particularismo exclusivamente legal. Ya eso pues es rebajarlo demasiado, porque no se limita solamente a eso. Después tenemos las fuentes del derecho tributario. Para esto, pues sí es importante que tengan su código, pero si no lo tienen, solamente hagan una anotación ahí en una hoja, en su cuadernito, en donde tengan, y después lo van haciendo. Esto de las fuentes es de vital importancia que sí la anoten, no solo porque puede llegar a venir en el examen, sino porque también en el examen técnico profesional, cuando se lo realizan y les empiezan a preguntar sobre una materia en específico, la gran mayoría de catedráticos o de examinadores, perdón, en ese momento se van a declinar por preguntarles cuestiones en relación a las fuentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque, pues, todo tiene su origen, todo tiene su fuente y es importante conocer de lo mismo, ¿verdad? Bueno, en relación al derecho tributario, pues una de sus fuentes es la interpretación, perdón, está en el artículo 2, están específicamente en el artículo 2 y son fuentes de ordenamiento jurídico tributario, y estas pues se establecen básicamente de dos maneras: las disposiciones constitucionales, que justamente tengo mi código acá, son tres, perdón, las disposiciones constitucionales, ¿ya? Es una fuente como tal del ordenamiento jurídico tributario en orden jerárquico. Lo constitucional al principio, pues porque es obvio y es evidente que así debe de ser, ¿verdad? La Constitución está sobre todo lo demás. Luego tenemos las leyes, en el numeral segundo, las leyes, los tratados y los convenios internacionales que tengan fuerza de ley. Y después, como tercer fuente, tenemos los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el organismo ejecutivo, ¿ya? Estas, pues, son fuentes de vital importancia que ustedes deben de conocer y que están fundamentadas en el Código Tributario, específicamente en su artículo 2, ¿verdad? Luego tenemos interpretación de las normas jurídico-tributarias. ¿Cómo se interpreta? Bueno, en el artículo 4, específicamente del mismo código, están los principios aplicables a interpretación.
pues establece básicamente la aplicación, la interpretación e integración de las normas tributarias. Para que lo tengan en cuenta, esto es de vital importancia, ¿verdad? Está establecido de manera tácita cómo es que se lleva a cabo tal interpretación en materia tributaria. Luego tenemos el artículo 5. El artículo 5 establece la integración analógica, por analogía, como le suelen decir, que esto pues es aplicable en los casos de falta de oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley tributaria. Después tenemos el artículo número 6, conflicto de leyes. Hace alusión a que en caso de conflicto entre las leyes tributarias y las de otra índole, predominan en su orden las normas como tal del código antes mencionado o las leyes tributarias relativas a la materia específica de que el mismo trate, ¿ya? Entonces, pues para que lo tengan presente, subrayen quien tenga su código y pues quienes no, en su debido momento lo podrán hacer. Por eso es que les digo que tengan su código a la mano, es de vital importancia. Luego de hacerles mención acerca de estos pequeños, de esta interpretación que se debe realizar, también existen principios constitucionales del derecho tributario. Es importante también conocer los principios constitucionales. Como tal, en la práctica, todo lo que se hace cuando, por ejemplo, uno lleva a cabo o facciona algún memorial, algún instrumento público, si es de una ley inferior a la Constitución, siempre van a encontrar un artículo por el cual se puedan fundamentar como constitucional. En materia notarial, por ejemplo, recuerdo que la libertad de forma, corríjanme si estoy mal, la libertad de forma está en el Código Civil, decreto ley 106, si no estoy mal, y el artículo constitucional es la libertad de acción, ya que pues el guatemalteco, el ciudadano puede hacer todo lo que la ley no prohíba. De igual manera, en el Código Tributario hay artículos que están fundamentados en artículos constitucionales, en artículos superiores, como debe de ser toda ley, ya que las leyes no pueden contrariar a la normativa constitucional vigente de nuestro país, sino que sería declarada inconstitucional, ya, y son nulas ipso iure. Bueno, el principio de legalidad o de reserva es un principio muy conocido dentro de la materia tributaria y pues como tal significa la potestad tributaria o hace alusión a que la potestad tributaria debe de ser íntegramente ejercida por medio de normas legales, ¿ya? No puede haber tributo ni ley previa que lo establezca, ¿ya? El artículo, eso está específicamente en el artículo 239 de la Constitución. Vamos a ver, 239. Por aquí lo tenía subrayado. El principio de legalidad no establece tácitamente lo que les acabo de decir, pero sí hace mucha alusión a que establece lo siguiente: corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado. Pues ahí está claro, ¿verdad? Les vuelvo a repetir, el principio de legalidad establece que la potestad tributaria debe ser íntegramente ejercida por medio de normas legales. No puede haber tributo ni ley previa que lo establezca. Hace alusión a que de manera arbitraria no pueden llegar a fijar algún tipo de impuesto, ¿ya? O hacer algún tipo de modificación, más que de la única manera como lo establece la propia Constitución, que es por medio del Congreso de la República, quien decreta los impuestos ordinarios y los extraordinarios, arbitrios, contribuciones especiales, etcétera, 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 ¿ya? Para que tengan eso como conocimiento. Luego tenemos el principio de capacidad contributiva. Pues hace alusión como tal al límite material, ¿ya? Al límite material en cuanto al contenido de la norma tributaria, garantizando así la justicia y la razonabilidad.
todo tributo debe establecerse en atención a la capacidad económica de las personas individuales o personas jurídicas en su caso, ya que de lo contrario derivaría a la arbitrariedad o a la irracionalidad, ¿verdad? Eso también está ubicado en un artículo constitucional, específicamente en el artículo 243. La Constitución me imagino que sí la tienen, ¿verdad? Entonces hagan esa observación en su Constitución, le ponen arriba ahí en un chequecito pequeño, principio de capacidad contributiva, derecho tributario, ¿verdad? Entonces ahí lo tienen presente, así se recuerdan que pues de ahí nace uno de los principios, ¿verdad? Y así de manera muy, muy breve establece que el sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para efectos de las leyes tributarias serán estructurados conforme a los principios de capacidad de pago, ¿verdad? Entonces se entiende bastante bien. Hacer énfasis en la palabra justo y equitativo, ¿verdad? Que dependiendo básicamente de lo que usted devengue, es así como va a llegar a pagar sus impuestos, ¿verdad? Luego tenemos el principio de generalidad. Este principio alude al carácter extensivo de la tributación y significa que cuando una persona física, ¿ya? O ideal se halla en la condición en la condición que establezca la ley, la aparición del deber de contribuir se vuelve bastante clara, bastante precisa, y pues debe de llegar a ser cumplido, ¿ya? Cualquiera que sea el carácter del sujeto, categoría social, sexo, nacionalidad, estructura, etcétera, etcétera. Entonces, el principio de legalidad, en otras palabras, establece que sin importar, específicamente con las personas físicas, sin importar su categoría social, su nacionalidad o edad que tenga, una vez sea la edad que establezca la ley, ya que tendría que ser mayor de edad, pues igual usted no es que se pueda exonerar, no es que deba de pagar más o menos, sino siempre de manera general. O sea, es como hasta cierto punto este principio hace alusión a que la ley no favorece, valga la redundancia, los favoritismos con diferentes personas, sino que es aplicable de manera general. De ahí como tal, el concepto del principio de generalidad, que es general para todos. Luego tenemos el principio de igualdad, muy similar al anterior. No se refiere a este principio a la igualdad numérica específicamente, que daría lugar a más injusticias, sino a la necesidad de asegurar el mismo tratamiento a quienes están en análogas situaciones, ¿ya? Con exclusión de todo arbitrio injusto o bien hostil contra determinadas personas o categorías de personas. Creo que ahí se entiende bastante bien, ¿verdad? El principio de igualdad, muy similar al anterior. Luego tenemos el principio de proporcionalidad. Este principio exige la fijación de contribuciones específicamente concretas a los habitantes de la nación, sea en proporción a sus singulares manifestaciones de capacidad contributiva, ¿verdad? O sea, no tendría lógica que usted devengue, por ejemplo, 3,000 quetzales al mes y que tenga la obligación de pagar, qué sé yo, 2,000 quetzales, ¿verdad? No es así. A esto hace alusión al principio de proporcionalidad, que usted va a pagar una proporción pequeña al Estado de lo que usted genere, de lo que usted como tal deba de pagar, ¿verdad? Según la ley. Luego tenemos el principio de no confiscación. Este es aún más claro. Este principio significa que no está prohibido el despoderamiento total de los bienes ya de las personas como medida de orden personal. En este principio pues responde básicamente a la protección de la propiedad privada.
o sea, no se les puede llegar a despojar de sus bienes como tal, ¿verdad? Cuando hay un tema en que una persona tenga problemas en materia tributaria, ¿verdad? Específicamente con la Superintendencia de Administración Tributaria o con alguna entidad del Estado, por ejemplo, una municipalidad con el tema del YUSI, ¿verdad? Que eso está muy de moda, he estado viendo yo, hay muchos casos al respecto. Lo que cabe ahí es de que embargan a las personas, no se van directamente contra sus bienes, pero sí los llegan a embargar. Y también suelen practicar mucho el tema del arraigo, que es una medida precautoria meramente para que las personas en ningún momento lleguen a salir del país y no cumplan o busquen exonerarse de esta obligación, ¿ya? Después de ello, tenemos el principio de convivencia o comodidad. Pues básicamente hace alusión a que todo tributo debe ser recaudado de modo más conveniente para el contribuyente. Por ejemplo, el pago de los bancos, ¿verdad? Un pequeño ejemplo ahí. Luego tenemos el principio de economía. Este es pequeñito, es más puntual. Es básicamente que lo recaudado sea mayor al gasto funcional para recaudarlo. Bastante claro. Sé que estoy quizá dando la clase de manera muy rápida, porque pues por el tiempo no pude acoplarme bien por temas de tiempo y todo, se me pasaron algunos minutos, pero ya les dije, tranquilos, esta es una clase introductoria, nada más. O sea, no es que esto yo ya no lo vaya a volver a repetir y dé como punto visto todo, sino que de manera más puntual, más específica y más detenida, vamos a ir viendo más adelante el tema también de los principios, de más conceptos y otras cuestiones. Las clases introductorias yo siempre las doy, ya sea en una o en otra, y las clases introductorias sirven para que el alumno tenga una concepción clara y precisa, no de a qué se está metiendo, porque no es como que ustedes tengan la opción de decidir si llevar o no el curso de Derecho Tributario, sino para que ustedes tengan ese concepto claro de sobre qué va a tratar la clase, ya sobre qué va a tratar, sobre todos los temas, sobre características, sobre principios. Entonces se van dando una idea y ya después cuando yo empiece de manera formal ya con la clase, con el ¿cómo se llama esto que le brinda la universidad a uno para poder guiarse, ¿verdad? Es como una especie de guía que le da la universidad a uno para dar e impartir la clase con los temas más específicos, de manera más detenida, resolviendo las dudas y todo. Estas son meras clases introductorias nada más que voy a cubrir, este lunes y también al programa. Gracias, Héctor. Que voy a cubrir este lunes y el próximo viernes, ¿verdad? Son clases introductorias meramente para que ustedes tengan una noción más general y luego ya entramos de lleno y poco a poco a la clase, a ver los temas de forma más detenida, de forma más tranquila, de forma más precisa. Entonces, si algo no lo entienden ahorita, no se preocupen, esto lo vamos a ver con más detenimiento después. Si en algún momento ustedes quieren llegar a escribir o a redactar, lo pueden hacer también. Me pueden decir, mire, licenciado, me puedo volver a repetir esto, lo otro, aquí y allá. Pero en estas clases no se preocupen, no tengan miedo, no tengan pena, no van a ser así siempre. Lo estoy haciendo así por el tiempo. Si se dan cuenta, solamente me quedan 9 minutos, ¿ya? Y sí les pido una disculpa, empezamos un poco tarde, pero fue por todo esto. Espero para la siguiente clase ya poder tener bien plasmado todo. Y de esta manera, pues, que la clase se lleve a cabo de manera ordenada, que es como a mí me gusta que así sea, ¿ya? Bueno, como voy a darles un último temita, luego seguimos con lo demás que les había colocado en las diapositivas. El poder tributario. El poder tributario tiene como tal su concepto, que es la potestad jurídica del Estado de Guatemala y de hasta cierto punto de otros entes públicos menores como un gobierno municipal, territoriales o institucionales, de poder establecer tributos, ¿ya? Con respecto a personas o bienes que se encuentren dentro de su jurisdicción. Y ahí se viene el tema del Estado y cómo es que cobra
todos esos impuestos o recauda esos impuestos, y también los gobiernos municipales, que son los que se me vienen a la mente ahorita, ¿verdad? Con el tema del UCI. Pues significa básicamente el poder tributario, significa la facultad o potestad jurídica del Estado de exigir contribuciones con respecto a personas o a bienes. No se olviden de eso. Con respecto a personas o bienes que se hallan siempre dentro de su jurisdicción. No pueden venir y exigir impuestos que estén fuera de. Y pues tienen específicamente 3 características. La primera, que es abstracta, y es abstracta porque es inherente a la naturaleza misma del Estado, o sea, se exterioriza a través de leyes impositivas, y es inherente a la naturaleza misma del Estado. No puede existir un Estado sin tributos, básicamente. O sea, es como, no sé, no me acuerdo muy bien, pero hace tiempos leí un libro, si no estoy mal, era de Montesquieu, y hablaba él del monstruo del Estado. O sea, él hacía alusión a un monstruo, pero se refería al Estado. Y pues imagínenlo de esta manera: el monstruo, para seguir creciendo, para seguir trabajando, necesita alimentarse, y ese alimento son los tributos, son los impuestos. El Estado de Guatemala como tal necesita, el Leviatán, exacto, gracias. El Estado de Guatemala necesita siempre y de manera, y es inherente a él, esta función, ¿verdad? El recaudar los tributos. Luego tenemos otra característica del poder tributario que es irrenunciable. O sea, el Estado no puede desprenderse de este atributo esencial del mismo, puesto que el poder tributario no podría subsistir por sí solo. No hay forma de que así sea. Se recaudan los tributos, esto es cíclico, se recaudan los tributos, el Ejecutivo principalmente, porque también legislativo y judicial, pero el Ejecutivo es principalmente quien lo divide en sus 14 ministerios, y llevan a cabo obras, y así sucesivamente, así sucesivamente. Esto es cíclico, cada vez más, otras veces necesitan, tienen más gastos de lo que generan, ¿verdad? Necesitan pedir préstamos, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, el tema de aranceles, tantas cuestiones que cubre el derecho tributario, ¿verdad? Hasta llegar a casos prácticos. Por eso esta solamente es una clase meramente introductoria, para que ustedes vayan teniendo idea de a qué se van a ir metiendo. Luego, como tercer característica del poder tributario, es que es permanente. Y es permanente porque es preferible hasta cierto punto no hablar de imprescriptibilidad, ¿ya? Sino de permanencia. O sea, el poder tributario solo puede extinguirse si el Estado llega a extinguirse, y que el Estado como tal se extinga es sumamente difícil. A veces suele pasar de que hacen uniones entre diferentes estados y forman un estado mayor, o pues ahora ya es muy poco probable que se vea el tema de las conquistas, ¿verdad? Entonces, pues suele considerarse el poder tributario como una de sus características el ser permanente, sucesivamente. Bueno, en relación a la clase introductoria, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Con relación, ya quedan 4 minutos, con relación a la asistencia, voy a consultar con las autoridades de la universidad si la asistencia yo la puedo llevar. O por favor ustedes díganme, ya que ustedes son los que están más presentes. ¿La asistencia se las están tomando a ustedes por medio de algún formulario de Google Classroom, o de manera física con unas hojitas como se hacía antes cuando yo estudié, o no les están tomando asistencia? Les pregunto esto porque yo en algún momento, o bueno, ahorita les voy a decir porque es que me sirve. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Hay licenciados que toman. Sí, hay licenciados que toman y hay otros que no. Ya es consideración de cada licenciado. Gracias. Vale. Buenas Entonces, noches. Normalmente buenas noches. la asistencia únicamente se toma cuando es escuela de vacaciones. Normalmente así, Okay. así se manejaba. Ajá.
Ok, no, entiendo perfectamente, pero sí también uno tiene libertad de cátedra y sí puede llevar a cabo esos temas. Miren, ahora considero que todos tienen un teléfono, todos tienen un teléfono, y yo no lo voy a hacer de manera escrita, que ustedes tengan que sí o sí llegar y firmar y todo, como se hacía antes, pero sí me gustaría hacerlo por medio de un Google Classroom. ¿Y esto por qué? Ya me ha pasado en otras ocasiones como catedrático que pues les hacen falta 1 punto o 2 puntos para llegar a ganar su clase. Esto pues es normal que llegue a pasar, no es lo ideal ni es lo esperado, pero suele llegar a pasar, ¿verdad? Por múltiples circunstancias, uno no sabe, circunstancias de la vida, que a veces problemas, que a veces X, que a veces Y. Entonces, sí quiero crear un formulario de Google para que en mi periodo de clase, ya sea estemos en presenciales o en virtuales, ustedes lo llenen. Y la asistencia no va a valer puntos. Cabe recalcar, la asistencia no va a valer puntos, pero eso sí, si en algún momento ustedes tienen la necesidad de que se les llegue a apoyar con 1 o con 2 puntos, que suele pasar, pues la única justificación que yo voy a tener, yo no les voy a dejar trabajos extra, ni les voy a decir, mire, llegue hacia tal lado, ni nada de eso, sino que voy a ir directamente al formulario de Google Classroom y quiero ver su asistencia, que eso es bastante válido y es una justificación válida de mi parte, y si tienen una buena asistencia, pues sí pueden llegar a obtener ese beneficio, ¿verdad? El apoyo ya sea de 1 o de 2 puntos, que por 1 o 2 puntos sí sería feo que lleguen a perder como tal la clase, ¿ya? Entonces es un apoyo y es algo que me gustaría recalcarles bastante. Con relación al libro, no les voy a pedir ningún libro, no les voy a exigir que compren libros. Esto queda a consideración de cada uno de ustedes, si quieren o no comprar, si quieren leer o no leer. Cuando ustedes me imagino que han contado que estudian Derecho, lo primero que les dicen es, ay, en Derecho se lee mucho. Y la verdad es que el hecho de leer es meramente voluntario, ¿ya? Lo pueden llegar a ganar si leen o no leen, pero si leen,